90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Muy buenos días, saludos cordiales, buenos días si nos están escuchando en directo, 36 minutos sobre las 8 de la mañana. Buenas tardes, si lo que están escuchando es la repetición que de este espacio les ofrecemos, pues eso, a partir de las 2 y poquitos minutos, justo después del informativo central, primera plana. Saludo cordial de José Aurelio Martínez, bien a través del 90.6 en la banda de frecuencia modulada o a través de internet en cualquier lugar del mundo. Hasta ahí enviamos nuestro saludo cordial y la invitación a que os quedéis para disfrutar del programa que hoy os proponemos. Y ya os adelanto que podéis disfrutar mucho. A ver, este es uno de esos programas que yo tenía muchas ganas de hacer. De hecho, si yo llevara siempre una grabadora en el bolsillo, la verdad que lo podría haber hecho muchísimas veces. Paseando, oyendo de un lugar a otro por las calles de Ellín, a veces me cruzo con esta persona y de esa charla que siempre suele estar en torno a los 20 minutos, media hora como mínimo, sale una tertulia que podríamos escuchar tranquilamente al día siguiente. Es una mina, yo no sé muy bien cómo presentarlo hoy, de hecho le voy a dejar que se presente él, porque para mí, yo tengo que decir simplemente que es un artista polifacético. No sé si esta definición le gustará mucho o no le gustará mucho, pero ahora pues que se defina él. Don Alejandro Barra, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, ¿sí? Un poco nerviosillo, pero bien. Pues no tienes por qué, es lo que decían los oyentes ahora mismo. Sí. Esta charla que vamos a tener hoy la podríamos haber tenido ayer por la tarde dando una vuelta por Ellín. O sea, sí. Que sabes que muchas veces, y además es que nos ponemos a hablar y no sabemos de qué vamos a terminar hablando. Hablando con Ellín, atardeciendo, que está precioso. Sí, además a ti te encanta recorrer Ellín, ¿eh? Sí. Cualquiera pues te ha visto en cualquier momento por cualquier punto de Ellín, todos los días. No, es que como... Te obliga el médico también. La salud la tengo bastante bien. Pero tengo un perro y hay que pasearlo, que no tiene culpa de nada y entonces me crea cargo de conciencia no sacarlo a pasear y entonces aprovecho y me recorro casi todas las calles de allí. Muy bien. Bueno, y alrededores. Tengo sentado frente a mí a un auténtico filósofo, ¿eh? No con la carrera, pero de la vida, diría yo. Un filósofo con el que se puede hablar de cualquier cosa. Y la verdad que tiene una charla muy interesante. Y hoy pues vamos a intentar exprimirte un poquito, Barras. Bueno, vamos a ver lo que da el jugo. Porque así es como te conoce mucha gente, Barras. Barras. Aunque no sea Barras. Es Barra. Es Barra, pero bueno, pues ahí va el Barras. Barra, que es un apellido que es de Villarcayo. Es donde se fundó la casa de Josefa de la Barra. Ajá. Y entonces de Villarcayo ya pasó una rama, creo que pasó para Aragón y otra se fue ya, creo que para Sudamérica. Yeah. Y de hecho por Sudamérica hay personajes importantes como presidente de la República, me parece, y embajadores y todo eso de México con el apellido de Barras. Y leyendo una historia de Napoleón, resulta que tenía un comandante que era un comandante Barras, que era el que estaba y se entendía con la Josefina. No me digas. Sí, eso lo leí, me hizo mucha gracia, digo, mira. Y entonces pues me preocupa del apellido y todo eso y he visto el escudo de armas, que también es coincidente por las características nuestras, que resulta que es un castillo almenado. Y entonces va, en la parte inferior del escudo van 3 cabezas de moro. 3 cabezas de mono. De moro. Ah, de moro. De moro, que eso en la heráldica se utilizaba. Y entonces, cabezas de moro mirando a la izquierda. A la derecha. Porque resulta que en la heráldica, si el yelmo lo pones mirando hacia la izquierda del escudo, que es tu derecha cuando lo miras, entonces resulta que el origen es de bastardo. Ya.
Y resulta que aquí en Ellín hay un escudo de origen bastardo que está en la calle Perier. Fíjate. Ahí en una casa que hay ahí, lo estoy viendo. Lo que no he definido es el campo de armas, lo que tiene todavía, porque tampoco me preocupa de ir y coger. Pero eso lo tiene así. Y entonces eso es... Más o menos el origen de Barras viene por ahí. Y pensarán los oyentes, esto lo tenían preparado. Así van a empezar el programa hablando de su escudo de armas y demás, porque mira, queda bien empezar así el programa. Pues no. No hay nada preparado, aquí no hay guión, ¿eh? Y de hecho sí que lo podíamos haber preparado, pero no lo hemos hecho, ¿eh? Con lo cual, pues fíjense, si en los primeros minutos ya resulta interesante lo que nos acaba de contar, pues más todavía va a ocurrir durante el programa. Yo creo que deberíamos comenzar, Alejandro, por el principio, y es que nos hables un poquito de tus orígenes, tú, de dónde vienes, cómo terminas en Ellín, porque tú, a ver, tú eres más ellinero, diría yo, que el caramelo, luego, ¿no? Pero tú no naciste en Ellín. No. A ver, cuéntanos un poquito de dónde vienes. Bueno, vamos a ver. De lo que voy a rebuscar en los fondos de mi memoria, a ver las habitaciones esas por ahí, a ver qué es lo que sale. Ve abriendo puertas. Voy abriendo puertas a ver la que sale. Mi padre jugaba al fútbol en Cádiz. Estaba jugando en el Cádiz, que en internet se puede ver, si se entra en la página del Cádiz Club de Fútbol sale. Y entonces allí iba a veranear mi madre, que tenían más o menos en la calle Benjumeda, allí en Cádiz, que es por el centro de Cádiz y todo eso, tenían una casa y se conocieron allí. Se casaron. Porque tu madre era de Sevilla. De Sevilla, y tu padre de Cádiz. Y mi padre de Madrid. De Madrid, pero estaba jugando en Cádiz. Mi padre Madrid le pilló la guerra y todo que es de la Quinta del Biberón, y después al terminar la guerra fue la mili. Y al terminar la mili, que hizo 41, 42, 43, 44 y hasta mayo del 45, me parece que creo recordar que decía. Y entonces a raíz de ahí empezó a jugar al fútbol. Lo fichó el Cádiz, se fue a Cádiz, pero antes de Cádiz había jugado con el Atlético de Aviación, había estado con el Toledo y por ahí. Y se fue a Cádiz, conoció a mi madre, se casó y entonces a mi padre lo fichó el Eibar de Portugal. Ajá. Estando mi padre en el Eibar de Portugal fue cuando yo nací. Resulta que mi madre estaba en Madrid con mi abuela Gavina y mi abuelo Alejandro y todo eso, que yo creo que mi abuelo Alejandro murió en la guerra como un tío mío, mi tío Julio y mi tía Mercedes también, me creo que murieron en la guerra. Bueno, pero mi madre estaba allí. Y como su madre estaba en Sevilla, se fue para Sevilla para que yo naciera en Sevilla, que perfectamente podía haber nacido en Portugal, en Madrid o en Sevilla. Sitio. Y nací en Sevilla, en la calle Miguel de Zumárraga 3A, que está en el Nervión, que le llaman la Ciudad Jardín, en Nervión, y un poco más abajo está el Sánchez Pizjuán. Y allí fue donde nací. Mi padre tardó un tiempo en conocerme, y entonces en esa temporada, ya terminó esa temporada de fútbol, y a mi padre lo fichó el Zamora. Y en Zamora fue donde nació mi hermana Mari Carmen. Y esa más o menos, y entonces ya mi padre, nació mi hermana Mari Carmen, de ahí se fue a Madrid cuando terminó la temporada, porque antes terminabas una temporada de fútbol y entonces te ibas a Madrid, iba gente y te fichaba, y entonces te ibas a jugar a otro sitio, y entonces allí fue cuando coincidió que llegó, me parece que era, no sé si el Garulé, Carmelo Garulé, porque era uno de Carmelo Garulé, Michelin, estaba por ahí, la directiva del Ellín Deportivo estaba por ahí, entonces fueron cuando lo ficharon y lo trajeron para acá. Y todo eso es del año del 54, el año que murió la madre de María Luisa. Que por cierto, bueno, pues hablamos de vez en cuando de ella y hace poco fue precisamente ayer. A pesar de sus dificultades físicas y de su estatura, fue una gran mujer. Sí. Alejandro, tuviéramos muchas. Otro día, si quieres, hacemos un programa especial de la madre María Luisa. que si no tenemos ya el programa hablando de la madre María Luisa completo. Entonces, tú eres sevillano. Sevillano, o sea que esto tú no lo has escondido nunca, no. Pero tampoco has vacilado de esto, porque yo, después de conocerte muchísimos años, recuerdo que en una conversación me dijiste que habías nacido en Sevilla, sí. Pero que tampoco has presumido nunca de eso. Y el ADN se nota. Yo Sevilla voy poco porque me quedo.
¿Por qué te quedas? Porque te gusta Sevilla. Eso que me encanta. O sea, que algo hay ahí. Alguna raicilla quedó por allí. Sevilla, tierra de nuestro amor, que Dios te bendiga. Que en tu glorioso renacer encuentre una voz amiga e hilo de luz en que tejer un sueño. Qué bonito. ¿Quién escribió eso? Pues yo. No lo sabes. ¿O tú? Eso lo has escrito tú. Yo algunas cosas he escrito. También, bueno. Y Dios mío, qué pena. Que por mi sangre se va diluyendo mi sangre tamborilera. Eso es un problema de la edad cuando estás tocando mucho tiempo el tambor. Uh-huh. Y después tengo otra que te dice... A ver, quiero nutrir esta tierra con mi cuerpo, sangre y alma tamborilera. Esa es mía. Uh-huh. Qué bonitas frases. Esas deberíamos verlas por ahí en algún momento, ¿no? Sí, las tengo apuntadas algunas. Pues tú no pierdas esos papeles, porque tú eres muy dado a ir guardando cosas y luego no se sabe. O esta que es muy breve, que luce el sol, luce el lucero, Lucía. Luce el lucero, Lucía. Luce el lucero, Lucía, que te significa que vas por un camino de noche, estás viendo el lucero y le estás hablando a una muchacha llamada Lucía. Muy bien. Y al mismo tiempo se hace de día. Alejandro, entonces nos hemos quedado, pues eso, que Zamora. Nacías en Sevilla, que tu padre se va también a Zamora, que llegan y lo fichan para jugar aquí en Ellín, y tú ya definitivamente te quedas en Ellín, ¿no? Sí. Ya, tú de aquí ya no sales. Yo ya no salgo. Salgo de Ellín, bueno, empiezo en Ellín. Entonces, mi padre llega aquí a Ellín y en la calle Falcón número 4 es donde primero empieza a vivir. Alquila allí, no sé si en una casa, una habitación, según me han dicho, por ejemplo, el Charles me lo dijo, el Boni, un tal Antonio, gente que iban a ver a mi padre para que me llevaran a mí de la mano y entonces entraban a ver el fútbol. Que de esas escenas me acuerdo yo de algunas, de ver a mi padre correr allí por el campo de Santana y entrar a los vestuarios. De hecho, en el diario de vez en cuando sale una foto del Ellín Deportivo que hay un chiquillo pequeño. Y ese eras tú. Y ese soy yo. O sea, y a ti te aprovechaban para llevar al hijo del jugador y no pagar la entrada. Y ellos no pagaban la entrada porque yo era los que me cuidaban. Ya. Y entonces de ahí, de la calle de Falcón, resulta que nos fuimos a la calle Benito Toboso. Que entonces ya me acuerdo yo de ir por allí, de llevar una pelota de esas de goma con una goma, una pelota, y me parece que fue al Laure que le pisaba la pelota y le tiraba así, la soltaba y subía la pelota. Y le di, me acuerdo, allí en el Chauche al lado del Pepichi y todo eso, y le cogí la pelota y hice así, le solté y le dio en la cara y se puso un poco... Que de eso, escenas de esas que me acuerdo. No tengo aquí el libro de Gonzalo Tomás, sí. Pero está en ese libro, ¿no? Sí. Claro, no puede faltar. Estoy en ese libro, está, por ejemplo, está mi... Bueno, estás tú, pero está también tu padre, sí, quiero decir. está mi padre y están también mis hijos. Ajá. Está mi Jandri y mi José. Ajá. Muy bien. Que entonces de ahí, entonces fue cuando ya nos fuimos a vivir a la Posada del Tonto. Todo esto es desde el 53 o por ahí hasta el 57. Y en la Posada del Tonto ya estuvimos hasta que nos dieron a mi padre le dieron una casa en las casas baratas, en los edificios, en los grupos de San Rafael. ¿Y dónde estaba la Posada del Tonto? La Posada del Tonto enfrente de Chorradas. Que entonces ahí estaba Rafalitos de la tienda un poco más arriba, estaba la ferretería de Río, me parece, después había una tienda de iluminación. Estaba también más arriba de los Plátanos, Armengol, bueno, que toda esa calle tenía mucho ambiente. Y el edificio grande que hay enfrente de Chorradas, ahí es donde estaba la Posada del Tonto. Y entonces ahí es donde íbamos la gente, de ahí habían 2 coches de línea, que era el Avión y la Veloz, que eran de Jumilla, iban a Jumilla y a no sé dónde, y entonces allí es donde hice yo hasta el 57. Que ahí en el 57, que más o menos calculo yo, tengo una foto con un tambor, que tengo un tambor de esa época también, del año 56 y 57. Y ahí tengo la primera fotografía del tamborilero.
¿Tus padres ya se quedaron aquí o Mis se padres marcharon? se quedaron aquí. Fallecieron ya aquí en Ellín. Sí. Ajá. ¿Y cómo recuerdas tú, no sé, echaban de menos su tierra? ¿Les gustaba volver a su Sí, tierra? mi madre siempre ha tenido nostalgias de Sevilla. Lo que pasa es que como aquí estaba con mi padre, que mi padre lo quería con locura, pues siempre se ha quedado aquí. Y nosotros pues viajábamos a Sevilla de vez en cuando, así en los primeros años y todo eso bajaba. Me acuerdo yo de ya tener, yo qué sé, 10, 11 o 12 años y todo eso, que entonces tenía yo es que resulta que a los 9 años empecé a ir al taller bastante antes de los 9 años, cuando nos fuimos al grupo de San Rafael, de las Casas Baratas, entonces pillaba cerca de los Cardereros, que los Cardereros donde estaba mi padre pintando. Uh-huh. Y entonces yo ya me iba por allí. Y en los Cardereros, tendría yo pues unos 9 años por ahí. Y ahí empecé yo ya a ir al taller y medio a dejar la escuela. Y a los 12 años o por ahí, tengo la cartilla que hasta los 9 años estaba el curso completo, y a partir de los 9 años me acuerdo de que íbamos a unas clases nocturnas para completar. Y entonces en el 62 o por ahí ya dejé definitivamente el colegio. ¿Qué colegio ibas? A Martínez Parra. Primero empecé desde la Posada del Tonto e ir al colegio del Parque, que el parque estaba detrás de la Juana Dientes. Entonces ahí iba al colegio del Parque y mi profesor era don Leonardo, que creo que es familia de don Ricardo. El cura que el cura, sí. Ricardo Magro. Creo que familia, no sé qué parentesco o conoció. Yo solo comenté una vez que me dijeron que era su padre y todo eso, y me dijo que no, pero que era familia o algo de eso. Mm. Y entonces desde ahí cuando ya nos pasamos a las Casas Baratas, entonces iba al colegio de Martínez Parras, pero al que era de niñas, el primero que se hizo. Sí, que antes no era, de cruzar la carretera. Antes de cruzar la carretera, porque el otro era de formación profesional, Oficios, y no sé qué, sí. más de arte y oficios, y todo eso. Y entonces yo venía de y entonces ahí tenía, al profesor me parece que era don Alfonso. Y entonces de ahí nos pasaron al colegio de Martínez Parra, y entonces ya allí en el colegio de Martínez Parra tenía de profesor a don Emilio García y a don Magín Prat, que ellos son de los dos profesores que me acuerdo, porque como terminé a los 9 años de toda mi vida académica, pues me fui ya para los Cardereros. A partir de ahí ya estaba ya pintando. Y en esa época era cuando viajábamos a Sevilla, algún año que otro, pues íbamos y bajábamos ahí. Y una de las últimas veces que estuve ahí en Sevilla, que ya estaba yo ya jugando al fútbol, jugaba allí aquí pues en todos los equipos estos que teníamos de barrio, como podía ser el Azor, podía el Acción Católica, el Luis Amigó, el San Roque, que entonces que estaba por allí, el primero que me viene así a la memoria de San Roque es el Cheri. Y entonces jugando allí me fui a Sevilla. Y en Sevilla pues tuve la oportunidad porque mi padre conocía a Pepillo, y aparte un familiar de mi madre, un tío suyo, Pepito Torres, que era un jefazo del Sevilla, que tenía la insignia de oro y brillantes de Sevilla y todo eso, pude jugar en los juveniles del Sevilla, en entrar a jugar en la plantilla del Sevilla y todo eso. Lo que pasa es y mi tío, un tío mío médico, un tío que yo le digo mi tío Toby me pagaba la carrera de medicina, una carrera, si me quedaba yo allí con ellos, a vivir con ellos y todo eso, pues me pagaba los estudios y jugaba al fútbol y todo eso. Mi madre me quería mucho y me dijo que para acá. Que no, que tú te venías con ella. Que me venía para acá y aquí me quedé. Muy bien. Dices, ya comienzas a hablarnos de realmente cuál ha sido tu trabajo, que has sido pintor de coches. Pintor de coches rotulista. Que yo además me estás diciendo del trabajo con los caldereros en la Renault. Sí. Pero yo te recuerdo en la Citroën. También ¿verdad? Que es cuando yo iba a tu escuela, a sí, Martínez Parra. A Martínez Parra. Y yo recuerdo de verte ahí al final, que por cierto, están hundiéndolo y van a poner un... la Citroën creo que van a hacer algo así como de algo de un gasolinera o algo de eso, sí. Y me acuerdo que estaba tu cabina de pintar allá al final, sí. ¿no? En la última puerta, yendo para el colegio, al final del todo estaba. La cabina esa fue donde se lacaron los tronos
del Cristo de la Misericordia, me parece. El Cristo de la Misericordia y del Gran Poder. Ajá. Se lacaron allí se lacaron cuando se hizo de Paco Caza, lo llevamos ahí y lo lacamos. Bueno, pues yo además te recuerdo, igual que recuerdo a otros trabajadores, a Bonifacio, a Boni Sí. también, porque yo iba ahí a coger las bolitas de los cojinetes. De los cojinetes. Sí. Las bolitas de metal. Cuando ibais tirando ahí, hacíais el montón aquel en el patio de al lado, ¿no? Pues que eso me ha llamado la atención, que digo, no, pues a mí me suena más en la Citroën, o sea que estuviste en los dos y te ficharon, luego te ficharon. No, en la Citroën. es que resulta que yo estuve en la Renault. Bueno, antes de la Renault, antes de irme a la Mil y todo eso, estuve en la SEA también. Ajá. Que en la SEA estaba trabajando, que allí en la SEA ya fue cuando conocí a Marisol y todo eso, que ya venía yo había venido de la Mil. ¿En la SEAT aquí, al lado? Donde está el COSUR. Ajá. Ah, bueno, vale. Donde está, la primera SEA que hubo aquí está donde está Gescasa, al lado del estanco del Angelines. Ajá. Allí estuvo la SEA, que estaba al lado Hacienda. Sí. Y allí estaba un discípulo de mi padre, un tal Conrado, estaba allí pintando coches en la SEA. Y después la SEA ya, como eran los Garridos, que estaba el taller más arriba también frente a las Valencianas, se fueron allí y allí montaron la SEA que era un señor taller, y allí estuve yo pintando pues hasta que me fui a la Mili y un poco después de venir de la Mili. Estando en la Mili y todo eso, estaba pintando yo en la SEA. Antes había estado en la Renault. Y aparte en muchos talleres, como puede ser, ¿qué te voy a decir yo? En el Chispa me acuerdo de pintarle camiones a los garuleses. ¿Cómo se llama? El Chispa Chinares. Pintar pegasines de esos de la cabeza redonda y Ajá. de unos coches muy antiguos, y pintarle barcas a Roberto para Panzarrón, y todo eso me acuerdo allí en el Chinares, enfrente de Mercadona. Y después estábamos también pintábamos a los Serenas en la cochera, le pintábamos el coche. Bueno, aquí íbamos pintando por donde había un compresor, se podía pintar y se pintaba. Ajá. Y como era pintura al duco, pues resulta que los coches había que pintarlos y después de pintarlos pues había que pulirlos. Y entonces era con algodón ya al grocar, un devastador, dándole hasta que se quedaba como un espejo. Y luego ya pasaste a la Renault y después a la Y Citroën. a la Renault ya estaba de antes de principio. Lo que pasa es que yo ya empecé a irme y después volví a la Renault. Y de la Renault ya me fui cogí un taller por el año 80 y algo en la carretera de Iso. Al lado de los talleres cuerdas y todo eso, ahí cogí un taller y ahí lo tuve, y de ahí ya me fui y me dio la ventolera porque eso estaba casi te costaba mucho cobrar y pagar y todo eso, y entonces pues me fui a Alicante, y estuve en Alicante pues, cuando nació mi chiquilla. Pero, por ejemplo, cuando me casé mismo estaba en la Renault. Ya. Y estando en Alicante, ¿qué echabas de menos, Sevilla o Ellín? Cuando estabas Lo que en más Alicante. echaba de menos era es que así ya nos da cierta idea, ¿no? echaba de menos a Marisol. Eso, para empezar. De menos echaba a mi Jandri. De menos echaba a mi Mariano. Y mi Pilar María, que estaba en este mundo, pero dentro de su madre. Y entonces lo echaba de menos. Y fue una época muy mala, porque a mi padre le diagnosticaron un cáncer de vejiga y entonces fue catastrófico aquello. Claro. En el aspecto de trabajo y de economía y todo eso iba muy bien, pero lo que era psíquicamente me lo pasé muy mal allí. Y cogí y me vine, pero ya. Me vine aquí a la Citroën y en la Citroën ella me dijo que sí, y me quedé en la Citroën, que es lo que tú recuerdas de la Citroën. Bueno, la Mili, ¿dónde hiciste la Mili? Pues hice la Mili en Vétera, me tocó el campamento en Vétera, allí hice la instrucción y jugué al fútbol allí con el Levante y todo eso, allí en los campeonatos de fútbol de la Mili y todo eso. Con el Levante era con gente del Levante, jugaba. Estuvimos ahí jugando, me seleccionaron allí para el equipo, para representar a la compañía, y todo ese follón, y bien. Y allí hice la instrucción, y entonces en el sorteo me tocó al tercer depósito de sementales, en la Malvarrosa en Valencia, en la calle Tramoyeres. Y allí no había nada más que 40 burros, 120 caballos, y 2 o 3 de esos habían caballos de todas las razas, Y entonces allí
no me lo pasé, estuve un poco mal al principio, pero después me lo pasé bastante bien, porque era cuidar a los caballos, te levantabas, los limpiabas, le echabas de comer, le hacías las empajadas, le limpiabas la cama, limpiabas el caballo, entonces te lo cogías, le ponías la rienda, te montabas a pelo, te ibas a la playa con los caballos allí a galopar con ellos, a bañarte, a meterte en el agua con el caballo, que eso es una virguería. Y cuando tenías la mala suerte de caerte del caballo dentro del agua, pues te quedabas en el agua, te tenías que agarrar a las crines y el caballo que nadara y te sacaba. Wow. Y me lo pasé muy bien allí en la mili. Sí. Y allí con la ventaja que tenía de ser pintor de coches, pues hasta que llegué al teniente coronel a pintarle el coche y después pues ya enchufado. Ya enchufado. Claro. Ya salir de paisano por allí. ¿Y cuánto tiempo estuviste de mili? 15 meses. 15 meses. 15 o 16 meses, porque nos fuimos en julio, me parece que fue en el 71, en julio del 71 me parece que fue, y me licenciaron en octubre del 73. Uh-huh. Y después allí como era la reproducción caballar, resulta que estaba en la tercera región militar, pues había que poner desementales para la reproducción caballar, y entonces nos mandaron aquí a Ellín, a las cuevas, que había un depósito de sementales aquí en las cuevas, y entonces nos venimos con 2 caballos, con un caballo percherón y otro de silla. Claro, los sementales, donde está la asociación, ¿no? Sí, allí pinté la fachada, le pinté el escudo de caballería y la cabeza de un caballo, y le puse el tercer depósito de sementales. Y allí estuvimos pues 3 meses. Pero ese era más pequeño que el de la Malvarrosa. El de la Malvarrosa era una virguería allí. Me acuerdo de una fuente que había allí en el medio, las cuadras, tenían los guarnicioneros allí, tenían el taller donde le hacían todos los aperos a los caballos. Después había una cochera con coches de caballos por todos los lados, aquello estaba bien. ¿Ahí es donde empezaste a cogerle cariño a los animales? ¿O no, eso antes. Ya eran de antes, ¿no? Porque yo sé que los animales te encantan. Los animales yo siempre... Me pasó una cosa, que al principio, cuando eres chiquillo, por allí por las casas baratas y todo eso, pues iba en busca de los nidos, de los pájaros, de los volanteros y todo eso. Y una vez con un tirachina que nos hacíamos nosotros, pues enfrente del colegio de Martínez Parra, resulta que allí habían unos olmos, toda la carretera esa estaba llena de olmos que daban una sombra y unos árboles grandísimos que yo no sé por qué lo cortaron, cosas de allí. Porque una de las frases que tengo yo es que la cultura de un pueblo se sabe por la antigüedad de sus árboles. Uh-huh. Y aquí en Ellín, árboles centenarios, creo que en el casco urbano no hay. Por algo será. Y eso me da muy mala espina. Porque es una de las cosas que no se cuida, los árboles, porque por ejemplo estaba la carretera de Iso llena de plataneros que llegaba casi hasta abajo, que eso era, que no sé por qué lo cortaron, podían haber hecho un bulevar y la carretera a los 2 lados. Estaban unos carrascos que habían allí enfrente del colegio de Martínez Parra, que eran 3 carrascos, que esos tendrían que tener cientos de años. Y de la noche a la mañana los cortaron, yo no sé por qué regla de 3 no los dejaron aquellos. Y además tenía 3 clases de bellotas. Después los pinos que habían por allí, por el molino, por la carretera de Lieto, que había allí un pino piñonero grandísimo, lo cortaron y yo qué sé. Pues teniendo en cuenta la trayectoria que llevamos en algunas cosas como esa, pues seguramente se cortarían porque arden muy bien. Sí, seguro. O porque un solar es mío y voy a poner aquí una conejera. Sí, algo así, seguro. Muy bien, bueno, pues tienes un cariño especial por los animales, esto luego lo hablaremos un poquito más adelante para cuando hablemos de tus aficiones, porque las tienes y muy claras además. Pero siguiendo un poco con tu actividad laboral, aunque lógicamente tú has comido de la pintura de los coches, pues también, como yo decía en la presentación, eres un auténtico artista. Y hemos visto muchas obras tuyas, muchos trabajos que has ido realizando. Para mi gusto, pocos trabajos. Te digo como le dije en su día a otro buen amigo, creo que común, que lo has nombrado tú anteriormente cuando hablabas de los tronos, de estos, los cristos mineros, que es a Paco Caza, que me decía, pero Paco, ¿y cómo has empezado tan tarde a hacer tronos, a dedicarte a esto? Y me decía, pues porque había que comer.
Y yo comía de vender muebles. Y claro, pues cuando me he podido poner, pues ha sido pues cuando ya estaba un poco la vida solucionada, ¿no? Una pena, porque fíjate la cantidad de horas que nos podría haber dejado, ¿no? Pues claro. Y a ti te digo lo mismo, tú te tenías que haber centrado más en esto también, ¿no? Pero vamos a ver, es que aquí pasa una cosa. Que si eres un padre de familia y eres un poco responsable y a tus hijos no quieres que les falten nada, o todo lo que con los medios que tú tienes, pues tú te dedicas a darle de comer a tus hijos, a darle si quieren unos estudios y a que por lo menos que sean felices. No ver malos ejemplos en ti y dedicarte a trabajar y a darles de comer. Con el sacrificio de su madre, porque para llevar a los 4, y entonces me encuentro con 4 hijos. Con 40 años con 4 hijos, y a los 4 hijos hay que darles de comer. Y entonces, mientras yo lo pongo medio en sofá todo eso, por las noches me quedaba y entonces hacía mis cosas, aprovechaba trabajos o encargos de trabajo para hacer lo que a mí me gustaba. Que si podía coger y hacer un rótulo y se lo hacía tallado en madera, pues cogía, puesto que no tenía mucha experiencia con la madera, pues lo hacía en madera. Y así poco a poco hasta que ya he podido dedicarme y hacerlo. Pero primero era criar, y hay otros artistas que la única exclusividad que han tenido ha sido hacer arte. Claro. Y no se tiene en cuenta que, por ejemplo, yo tengo 4 esculturas en mi casa, y además de las que tienen gastos. Que hay que restaurarle hasta los días. Con las que tiene gastos. Pues claro. Y entonces ahora nos ha llegado la bendición de Dios, que ha sido el nieto Barra. El nieto Barra, que eso es una joya. Yo qué sé, son cosas que Dios te las manda y ya está, porque es una bendición de Dios tener un nieto así. Pues yo a tu nieto todavía no lo conozco. Sí conozco a su padre, y conozco a los hermanos del padre, y conozco a la hermana del padre, y a tu mujer también un poquito. Y la verdad que en ese aspecto, decías, 4 esculturas que comen, pues ha sido un escultor de los grandes, pues son gente maravillosa. Yo, la verdad que el trato que tengo con ellos, y seguramente hoy te están escuchando porque sois una familia muy unida, y seguro que papá hoy está hablando en la radio y ahí nadie hace nada. Poneros a trabajar un poquito, que ya está bien, Poneros a trabajar, hombre, que esto lo podéis escuchar luego en la repetición o grabarlo y luego ponerlo. Y tienes, es verdad, tienes una familia maravillosa. La que menos conocía era tu hija, y ahora pues la conozco un poquito más, ¿no? Y es también maravillosa. Mi hija es la reencarnación de mi padre. ¿Sí? Tiene todo el ramalazo de mi padre. Nosotros ya son más mezclas de vez en cuando, pero la Pilar tiene cosas de su madre muchísimas. ¿Pero has dicho Ana Pilar o María Pilar? Pilar María. Pilar María, esto. Claro, yo la conozco como Pili, pero... Pilar María es una joya, la sagana. Sin desmerecer, porque mi José, por ejemplo, y mi Jandri no vamos a decir nada. Porque mi Jandri está hecho ya un artistazo y es un figura. Claro. Está ahí con echándole valor al toro y enfrentándose a retos importantes y lo está sacando adelante y está muy bien. Mi José que le ha echado mucha voluntad esto de la restauración, ya está en Valencia aprendiendo allí todos los científicos de la restauración y todo eso, y está ahí. Mi Mariano está con los rótulos porque se sale, que hace lo que le da la gana. Que esa es el segundo tiempo, es que los has dejado, si ellos lo saben hacer bien, los has dejado colocados para toda la vida si su negocio lo llevan bien. Claro. Que eso es otra cosa, que no han tenido que ir a ningún sitio a decir, oye, que quiero, dame usted trabajo, tenga usted este currículum. O sea, es decir, que es una cosa que me preocupa yo no es que me haya preocupado, sino que me ha salido así. Sí. Claro, ahora que dices lo de los rótulos, hablamos pues eso, de lo que has dedicado tu tiempo laboral a la pintura de los coches, pero dentro de eso también la rotulación. Hemos visto ahí trabajos firmados por Barra por todo Ellín, por todo Ellín. Esto es un paso más, ¿no? Sí. En un momento determinado en tu carrera, no sé si piensas, voy a complicarme un poquito más la vida, hacer un poquito más de arte en mi trabajo, y te pones a trabajar en esto, ¿no? Yo que a mí... ¿Qué rótulo es el primero que recuerdas así de los que hiciste en el inicio? ¿Rótulo? Sí. Pues, por ejemplo, vamos a decir, un tanque que tenía el ayuntamiento de Ellín, que era de gris, que me parece que el tanque era ruso, que era el que regaba la Plaza de los Toros, cuando en la Plaza de los Toros, cuando terminaban las corridas, los festejos taurinos, ponían unos postes y hacían cine. Ajá.
Entonces en ese tanque ya le pinté yo el escudo de Jean. Fíjate. Después el Jean no tenía coche de la carne. Y se hizo de un Mazda, el maestro Vicente en los caldereros, los forros de chapa galvanizada por dentro, le puso los ganchos para que colgar la carne y todo eso, y con ese coche se bajaba al mercado. En ese coche también le puse el escudo de Jean. Y en la ambulancia le ayudé, una ambulancia que era un Austin, que tenía las puertas correderas, que la llevaba Río, me parece que era el chofer que la llevaba, y en ese también se le pintó el escudo de Jean. Uh-huh. Y ahí estaba yo. Yo me acuerdo el del coche de la carne, porque entonces tenía que ser alrededor del año 65, tendría yo 15 años, que mi padre estaba con reposo, y dijeron de que lo querían rotular y que iban a buscar. Digo, no, eso lo hago yo, y cogí, eso lo hice yo. Y hacía las matrículas, porque entonces en aquella época era la publicidad era rótulo a mano, y entonces las matrículas de las motos, de los coches, todo eso era pintado. La matrícula no se compraba hecha ya. No, después sí, después se sacó ya pero al principio se sacaron unas matrículas en relieve, se hicieron unos números de aluminio en relieve que se le ponía y se remachaba por detrás, y eso se iba poniendo. Pero normalmente eran pintadas. Ya, fíjate. Y hacíamos todos los rótulos, y eso es de los rótulos, y de los rótulos más, y además que un anecdótico es que aquí en Ellín solamente hay 2 rótulos que digan Semana Santa de Ellín. El de la Plaza de Toros. El de la Plaza de Toros. Que se lo hiciste tú también, hay que decirlo. Que se lo hice yo, después lo han retocado, me lo tenía que haber consultado y por lo menos se había quedado, pero bueno, no, me había dicho los colores y bueno. Y el que hay en la Plaza Nueva, en el jardín ¿cómo se llama? De Don Lázaro, se llama la placeta. La Plaza Nueva, enfrente del estanco La Teresica, más abajo, sí. Hay ahí Ellín Ciudad del Tambor. Le esperamos en Semana Santa. Así es, así. Entonces había ahí la firma de mi padre, que eran 3 peces enlazados. Y entonces resulta que lo que me vengo a referir es que hay 2 rótulos dedicados a la Semana Santa de Ellín, y uno lo ha hecho el padre y otro lo ha hecho el hijo. Lo ha hecho el hijo. Pasa lo mismo que con los tronos, que hay procesiones que desfilan tronos del padre, del hijo. Y hay tronos que llevan 4 costaleros 3 costaleros sí, van llevando el trono, barras, el trono de su padre. Que llevan más barras, Llevan más barras que los demás tronos. Que son cosas que se dan, Y entonces ahí es donde yo más o menos empecé a hacer rótulos Porque mi padre cayó enfermo y yo tenía que rotular y ya está. Y después cuando llegó mi padre, pues vacío. Pero no te conformas con los rótulos, porque hay otros trabajos que ya comienzas a hacer en relieve, que ya empiezas a hacer tallados incluso. Sí. Y con ese sello de barra, ¿no? Sí. Yo es que la pintura me gusta siempre, y siempre estaba haciendo. Y entonces mezclar lo que es el rótulo con la originalidad de no copiar el rótulo, de no coger las letras, y entonces tratar de inventarme yo las letras. Que eso significaba que yo, más del 90% del tiempo que he estado trabajando en mi profesión, he sido muy feliz, porque me he estado inventando las cosas. Y entonces me gustaba la pintura. Y procuraba pintar y darle de eso, y entonces pintura ya me presenté aquí, que me dio por hacer críticas ecológicas, como la destrucción del medio ambiente, cuidemos el medio ambiente porque el otro medio ya lo hemos hecho polvo, que eso lo hacíamos cuando toda la trayectoria de la dictadura a la democracia, eso ya lo hacíamos en papeles de embalar y lo pegábamos por el pueblo. Tenía una crítica sobre las centrales nucleares, otra crítica sobre la contaminación de los ríos, y entonces ahí hubo una época por los años 79-80 que me dio por pintar todo eso. Y ahí me presenté a concursos de pintura al óleo de la ciudad de Ellín, y entonces me llevé con el de la contaminación de los ríos, en el 79 me llevé el 2º premio, y en el 80... con la desaparición del cangrejo autóctono por la Patacia astaci, esa que le entró el virus ese de los cangrejos que es americano, hice un cangrejo de río, y entonces resulta que me dieron el primer premio y me llevé el primer premio de pintura. Y ahí me dio un poco por pintar, pero como todas las cosas, como soy muy catacardo, pues pinté y ya lo dejé. Y entonces empecé con las maderas más o menos a hacer cosas.
Mira, tu hijo José Gabriel, dice, aquí estamos escuchando, jajaja, ja, ja. O sea, que os pongáis a trabajar, que lo he dicho en serio, hombre, que podéis estar haciendo otra cosa mientras hablamos. Bueno, yo tengo que decir que hay un cartel que te salió un churro. Es un churro tremendo. ¿Cuál es el de la tamborada? No, el de la churrería. Ah. Es un churro, ¿verdad? Las letras son un churro. Es un churro, ese sí. Eso era que salió la técnica de entonces, se veía muchos rótulos con lo mismo que ahora está lo de los grafitis, que es aerografía, porque es aire, de tirar con aire. Entonces empezó lo que era ya la aerografía, que es ya hacer pinturas con pistola, con aire. Y entonces me dio que cuando estuve en Alicante me compré un equipo de aerografía y todo eso, y entonces ahí empecé a hacer cositas y digo, pues nada, por los churros, el papel ese que va en el fondo que parece con arrugas, tirándole los difuminados, y me dio por ahí, estuve haciendo una temporada de eso parecido. Hice ese para el lago, un bar que pusieron en el Parque del Lago, también lo hice, que eran unas letras y se veía el lago. Después hice el de mi cuñado de J. Juan, que también lo hice así, de esos que me vengan a la memoria. Y entonces ya cuando más me empezó así a hacer fue cuando hice lo de Lancelot. El Lancelot ya le hice todo el artesonado, imitación a madera de nogar, después a madera de roble en los lados, le busqué todos los diseños heráldicos le hice más o menos el heráldico de Lancelot, que es de la copa y todo eso, y se lo tallé. Y ahí ya a raíz de ahí ya fue cuando empecé, bueno, antes había empezado ya, que ya estaba yo muy vinculado a las cosas de Semana Santa y... Me viene a la cabeza ahora el que tiene en su fachada en la sede de la Juventud Musical. Sí, eso también se lo hice yo. Que por cierto, a ver si le da una manecita de... Sí, me hablaron de darle, y le dije ya que darle un protector antisilófagos, y ya está, y que no le den más nada, que dicen que hay muchos que cogen y lo pintan, y entonces no, pintarlo hay que pintarlo muy bien. Claro. Hice varios, hice para Espinosa, después otro para Moda, otro para Gessen... Para de la Peugeot hice otros dos, otros que tengo yo allí por mi casa, que tengo allí un heráldico con la Asunción y otro de la iglesia del Rosario y la Asunción también lo tengo hecho en madera. ¿Y fuera de allí, hay alguna cosilla que te guste resaltar que hayas hecho para otros lugares? ¿O? Sí, hemos hecho muchas cosas para Albacete, para Elche de la Sierra, para Rioja, para los pueblos así, he hecho allí en Elche de la Sierra he hecho para el Estola, en una fachada, la etiqueta de Estola, he hecho lo de la MAU en los camiones con unas copas y el Gambrinus de la Cruz del Campo, eso lo he hecho allí, y para Muebles Gómez también para el Moreno de las Maderas le hice las vírgenes en los camiones, se las pinté en todos los camiones, iban para Madrid, y he hecho varias cosas. Qué bien. Bueno, pues... Y para Alicante y para muchos sitios. Se dan cuenta que no hay fin, que nos ponemos a hablar de un momento concreto de su vida y podríamos dedicar el programa a ello. Pero claro, que tenemos que hablar de muchas cosas más y lógicamente la escultura... no puede pasar desapercibida en un programa como este, que estamos hablando un poco de tu vida, ¿no? En general, ¿no? No sé, ¿cuándo te decidas a dar así un paso tan importante como para llegar a crear una escultura y qué pasa por tu cabeza, ¿no? Antes de empezar a trabajar en ello, porque tiene que ser un momento especial, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando el trono, por ejemplo, del Paso Gordo, para ideármelo, porque estaba con unas bases limitadas, que no te podías ir ni ancho ni alto. Tenía que estar ahí, había lo que había, y entonces a ver qué es lo que hacía. Y eso le estar dando vuelta a la cabeza mucho tiempo, hasta que llegué un día y me puse allí y vi el Cerro Barbudo, digo, pues ya está. El Paso Gordo sale del centro. Y entonces después ya va madurando la idea de lo más significativo del recorrido de las procesiones de Viernes Santo, de Miércoles Santo, y después ya hacen la escultura de San Pedro y la cara del Señor, hace el anagrama del escudo, el escudo de Jin, que el escudo de Jin ya lo había hecho yo en madera, porque yo la primera vez que empecé a hacer así tronos, y hicimos un trono de acuerdo y le hicimos talla, fue un trono que se le hizo a la burrica cuando iban en carroza. Y entonces se le hizo un trono y se le puso unos escudos.
Se le puso uno delantero que lo hicimos con una rama. Sí lo recuerdo, es verdad, Sí. que llevaban la tela y tal, tapando el... Sí, pero esto eran ovalados. Ajá, sí. Estos escudos que yo te digo, uno era ovalado, que llevaba el escudo de Jin, que se lo hice en mi casa y que eso en la época no me acuerdo, pero tenía que ser por los años 80 o por ahí, 82 o por ahí, cuando yo estaba en la asociación de cofradías. Me parece que estaba en la asociación, bueno, por esa época, y entonces hicimos ese escudo, y a raíz de ahí ya fue cuando ya empecé yo a... Pero antes yo tenía mucha familiaridad con los tronos, con los azotes, haciéndole carrozas, limpiándolo todos los años, restaurando las cosas y si se rompía algún dedo, como había que quitarlo del trono, ponerlo, pues algunas veces por algún dedo y se lo arreglaba. Me iba a Zamorano y le pedía consejos para coger y hacer la pintura y darle. Y entonces ahí a Zamorano, por ejemplo, una anécdota que le dije yo a Zamorano una vez que fui, le dije que si podía yo ir a ayudarle, que si... Y me preguntó los años que tenía, digo, pues yo tengo 27. Dice, pues tú ya llegas muy tarde tú para esto ya no... Y estamos por aquí, digo, pues vaya profecía que me echó. Se ve que no quería que entrara a ayudarle ni nada de eso. Y entonces ahí me sale a mí, porque yo veía un dedo y lo veía difícil de sacarlo. Pero es que aparte también tenía un aliciente, que al lado del taller de los cardereros estaba Antonio Ruiz, un marmolista. Y el marmolista tallaba el mármol. Y sacaba caras del mármol y sacaban las manos, hacía una piedad, que me acuerdo yo la piedad, y entonces el compás del sacado de puntos con el trípode y allí dándole, y yo como era un búho, pues cada vez que podía me iba a verlo. Y a verlo, y a base de verlo a él, hacer caras y todo eso, digo, esto tengo yo que hacerlo, claro que si yo tenía que probar. Claro. Y entonces fue cuando todas las relaciones esas, pues entonces ya me dio, aparte de mi inquietud artística, porque a mí la pintura, el dibujo y la lectura y todo eso me ha gustado toda la vida. Mira, y ahí está ese trono, porque es así de gran envergadura, fue lo primero que hiciste, ¿no? Sí. El trono de que tengo que estar, que confiara un grupo escultórico de esa categoría, los dirigentes de ese grupo que confiaran en mí para hacer una cosa y además original, que por cierto a Miñarro le encantó y me felicitó y me puso de artista que no había por dónde cogerme, allí en la iglesia de la Asunción cuando lo vio. Dijo que si eso era un trono que hablaba y no tanto rizo y tanto ringorrango y tanto oro, que eso era lo que había que... Y le encantó. Ahora que he ido de Miñarro, a mí me llamó una vez mucho la atención y yo decía, pues, ¿cómo queda esto si es el Barra de toda la vida? Hablando de artista, creo que fue con la imagen que hiciste para Tobarra, leí una crítica, por cierto muy positiva, hacia ti, y te ponía un cuerpo de el tallista sevillano, o algo así ponía, ¿no? O el escultor sevillano. El escultor sevillano. Afincado en Ellín. Alejandro Barra, ojo, ¿cómo suena esto, no? El escultor sevillano. Digo, pues es el Barra de toda la vida. Sí, el Barra, ya está. Muy bien. El trono, ¿no? Luego también vendría otro trono más, el del resucitado, que todavía está sin terminar. El resucitado, bueno, ya le tengo las cabezas hechas, porque yo cuando hice el del resucitado tenía la idea de que 4 ángeles con las manos hacia atrás, que cogen una liana con unas hojas y entonces suben al Cristo hacia los cielos. Pero quería, como el grupo escultórico es bellísimo, claro, está muy bien, no hay que darle mucho protagonismo lo de abajo tiene que ser una cosa que si la miras te fijas y te acerques y la veas, pero que no llame la atención más. Claro. Porque entonces si tú le das una policromía muy fuerte y todo eso, pues parece que es del grupo y yo creo que le quita, porque si un ángel que te pilla en la mano del romano le das un color de cara parecido al del romano, pues resulta que ahí se va a difuminar la cosa. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa policromía para darle una policromía que se sepa que policromía, pero que se vaya más bien hacia lo blanco, hacia lo blancocino, al rosado, un tipo de encarnadura que no lleve la escultura. El grupo escultórico que esa encarnadura no la lleve, que la lleve más, y entonces el color del pelo hay que ir hacia un color del pelo que sea más celestial, que sea más
como sueltos porque van así con unas melenas y ahí estamos, pero están terminados ya completamente ya de lo que es de la talla y el pulimentado, que están súper lijados y todo eso. Falta ponernos de acuerdo, que vaya lo vean, acordarnos la policromía, del color de los ojos, que los ojos sí serían muy interesantes coger y hacerle unos ojos bonitos. Ya que hacemos ojos, pues los hacemos bonitos. Muy bonitos. Y el paso a la imaginería, que esto es mucho más complicado, digo yo, no lo sé, igual no, pero también es un paso importante, ¿no? Eso es un ódago que me inventé. Estoy en la feria. Sí. Y paso porque voy a hacer necesidades orgánicas y me voy. Entonces, cuando vuelvo, porque dice Miguel Ángel le dijo a uno que estaba hablando, dice, mira, ese no lo puede hacer, y cuando vuelvo me dicen que si le podía hacer un trono, que van a hacer una imagen y todo eso. Digo, te hago el trono y la imagen. No me digas. Digo, así. Sí, antes estábamos hablando y todo eso, digo, yo te hago el trono y la imagen. Y ¿qué pasa? Digo, pues yo te hago la imagen, que no te gusta, no me la pagas y me la quedo. Y después te vas y buscas y te la hacen. Y así fue el trato que hicimos. Y entonces ya fue un desafío, que entonces escogí toda la fisonomía de Marisol y mi chiquilla, ahí eran las medidas y ahí era la cosa, y entonces las hice. Que por cierto, de que se parece mucho a Marisol y a Marisol, sí, lo están diciendo todavía y lo dicen. Sí, yo en cuanto la vi la primera vez, digo, pues es una... Porque aquí es que esta es la mujer que la sacó, que no sé qué, y cuando hice yo, digo, pues mira, yo lo estoy haciendo y no tengo nombre ni nada, tampoco sería tan difícil. Bueno, y ahí la tienes, ¿no? Ahí está, que está ahí. Procesionando y además muy orgullosos los tobarreños de tener esa obra. Muy orgulloso. Este año me he quedado con las ganas de haber subido, porque he subido muy poco y la veo muy poco. Y que no es mía. Y entonces, este año me he quedado con las ganas de ir, cuando iba a procesionar, haber ido antes del miércoles santo, pues si la habían puesto delante del retablo de la iglesia de la Asunción de Tobarra, que es la última obra de mi hijo José. Yo le he ayudado lo que he podido, pero ahí fue una obra de una envergadura y una problemática, y meter ahí 17 metros de retablo. Que aún queda por meter, ¿no? Que aún quedan los laterales y todo eso, porque hay gente que dice que eso tan largo, que no sé qué, que eso es un desastre, que no, y es lo que es. Era un retablo que era como era, que había que hacerlo como era y que se iba a poner allí y ya está. Y la gente es que da la sensación de que... Me parece muy largo, pero porque le faltan los lados. Le faltan los lados. Claro. Los lados se pueden estar. El proyecto hecho, me parece que te lo enseñé cuando estuviste. Sí, y entonces ahí, cuando ese retablo esté terminado con ese aspecto, va a ser una maravilla. Y bueno, es una maravilla. Porque aparte también se restauraron los del lado derecho, que se imitaron a mármol y todo eso, y aparte el altar que tienen, la mesa que tienen, que se la imité yo a mármol y a oro y todo eso, donde da la misa en la capilla del Sagrado Corazón, lo tiene. Bueno, Alejandro, que estaba atendiendo una llamada. Bueno, pues importante entonces. No sé si tienes alguna cosa así en mente para próximamente en este aspecto, ¿no? De las tallas y de... Mucho trabajo tienes previsto. Lo que pasa que, como la vida es como es... Que como la vida es como es, que te crees que es muy larga, muy larga, muy larga, y la vida es más corta que una noche sin dormir. Se hace mucho más larga una noche sin dormir que una vida. Y entonces vas dejando cosas para luego. La vida es muy larga cuando eres pequeño y te lo planteas, pero ya llegan ciertas edades que dices, No, es que cuando estás en el tercer tercio... Tercer tercio, sí. Claro, yo ya estoy en el tercer tercio, y entonces todas las cosas que has ido dejando en el segundo y en el primero y no las has hecho, resulta que estás viendo y dices que no, porque después hay unas necesidades que hay que malgastar la vida para sobrevivir, y tienes que hacer muchas cosas de las que no te gustan porque estás en el sistema y las tienes que hacer. Y entonces, cuando te das cuenta, pues resulta que no te queda tiempo. Claro. Realmente no te queda tiempo para emprender. Pero yo
pues me gusta, pues como el arte da lo mismo, dedicarte a hacer escultura, a dedicarte al arte, el primer cliente y al que tienes que dejar satisfecho y lo tienes que dejar muy feliz y contento eres tú mismo. Porque tú cuando estás haciendo una obra y estás disfrutando con la obra, te estás exprimiendo todos tus adentros, estás buscando en todos los rincones de tu mente a ver cómo hacer una cosa. Y resulta que esa cosa va saliendo como tú la tienes pensada, va siendo muy feliz. Y cuando esa obra está terminada y la presentas y le gusta a la gente, pues muy bien. Pero si no le gusta, tú no te lo has pasado mal haciéndolo. Claro. Y entonces hacer un arte de consumo no te satisface, no te llena, porque el mundo está hecho de arte. El otro día estuve viendo un vídeo de no sé qué, de unos chinos haciendo una talla en un hueco en un tronco grandísimo, por dentro en el hueco del tronco. Es decir, que un tronco como la habitación esta y las paredes talladas por dentro. Yeah. Digo, pues ya cuando yo quiera hacer una cosa de esas, pues no. Entonces lo que te tienes que dar es a hacer una cara con la expresión máxima, con unos ojos y los pintas que sean, que tú por lo menos te quedes tú contento. Y después si le gusta a la sociedad, le gusta, pues mira, pues se te apareció la Virgen y ya está. Porque, claro, estamos hablando de esto, pues dirá a los oyentes, por cierto, hablando de decir los oyentes, si os apetece a algún oyente llamarnos, estamos en directo, en la emisión matinal, si os apetece llamarnos y comentar alguna cosa o hacer alguna pregunta a Alejandro, no sé, o contarnos alguna anécdota que tengan con Alejandro, o quieren cualquier cosa, pero muy breve, 967 30 53 21, 967 30 53 21. Que digo, que escuchándote en esta parte última de lo que estamos hablando, tenemos que hablar de Semana Santa y tenemos que hablar de cómo la vives, de qué sientes en la Semana Santa, pero en las dos vertientes, ¿no? En la imaginería, en las procesiones y también en la tamborada, que esto, bueno, yo puedo decir que he estado horas hablando con él de esto, ¿no? O sea que intenta resumirme un poquito qué es para ti la Semana Santa. Lo primero, si puedes resumirlo. Lo primero es una manifestación religiosa. ¿Sigo hablando? Tú sigue, Alejandro. Para mí la Semana Santa es una manifestación religiosa. Después es una tradición de la forma de abrir unas procesiones con unos tambores. Y ya todo lo que viene después son añadidos. Porque si yo tengo la tradición de tocar el tambor respetando mis procesiones y que se luzcan las procesiones y que se luzca mi tambor, es la forma de Semana Santa. Pero que en Ellín hay Semana Santas para dar y tomar, que en Ellín hay 30.000 Semanas Santas y cada uno se la monta a su aire. Y entonces a mí me gusta mucho el respeto religioso, aunque en mis tiempos de mozo cuando empecé, pues de respetar, bueno, yo creo que sí respetaba y todo eso, pero daba mucho el follón. ¿Dabas el follón? Sí, bastante. Yo creo que soy el originario de ponerse delante de la procesión. Vaya. Yo me bajaba, a mí me pilló estando en la mili de Viernes Santo y Jueves Santo en las cuevas de guardia, y cuando salí el sábado que podía estar tocando el tambor, estuve hasta el domingo, hasta las 2 de la tarde, yo qué sé, estuve tocando por ahí. Que me pillaste con ganas. Lo pillé con ganas y... Permíteme, Alejandro, que tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Buenísimos días, ¿qué tal? Muy bien. Sí. Mi enhorabuena por el programa y a este señor que tiene una memoria muy larga. Sí, es verdad. Tiene un pico también muy largo, y una memoria también muy grande, sí. Y quiero decir también que ha hablado temas de la Ciudad Jardín, lo conozco porque he tenido un tío ahí y está al lado de la Gran Plaza. Sí. Y luego me he criado en la Masbarrosa también. Sí. Y mi padre tiene 99 años ha hecho y estuvo en la Quinta del Biberón también, porque se fue de 17 años a Mili y estuvo 8 años entre los nacionales y los rojos, igual que probablemente tu padre. Sí, en el frente de la Gapi. Sí, y son coincidencias de vida y está contando cosas que me recuerdan a mí, cosas de los míos, igual de lo de él. Bueno, no quiero entretener más. Es que soy un fiel oyente y llamo. Muy bien, muchísimas gracias por la llamada.
Sé Bueno, que te gustan hasta- muchas las cosas también relacionadas con Ellín. Hasta pronto. Un abrazo, Pepe. Bueno, pues aquí estamos hoy con Alejandro Barra, son los desayunos de Solo Radio. Ya les recuerdo que si les apetece, 967 30 53 21, contarnos pues alguna cosita, alguna anécdota. La verdad que vamos muy mal de tiempo, porque yo no hago más que mirar el reloj, la cantidad de cosas que me quedan en la cabeza que podríamos hablar con él en estos minutos. Y claro, me falta tiempo, vamos a tener que hacer 2 o 3 programas más. No obstante, bueno, pues ya saben que este programa tienen oportunidad de escucharlo en doble horario, por la mañana a partir de las 8:30 y por la tarde la repetición a partir de las 2 y poquitos minutos, justo después del informativo central primera plana. Las mañanas, pues siempre cargaditas con contenidos muy interesantes. Pues la verdad que vamos recorriendo la vida de nuestro invitado. Hemos comenzado por sus orígenes, los periplos de sus padres, para allá, para acá, por motivo laboral de su padre, que recala al final en el equipo de fútbol ellinero, donde, bueno, pues ya pues se quedan a vivir el resto de sus vidas, y eso que ganamos nosotros los ellineros, que los Barras pues se quedaron aquí en Ellín. Y bueno, pues hemos recorrido un poquito de sus aficiones, hemos hablado también de su trabajo, del cual pues ha salido lógicamente todos esos recursos necesarios para crear esa gran familia que tiene. Hemos hablado también de su tiempo de la mili, hemos hablado del cariño que tiene por los animales, que ahora hablaremos un poquito más, porque esto de la naturaleza, los animales, le viene de lejos ya también, y es pues una persona bastante preocupada, ¿no?, por el medio ambiente y por la naturaleza. Y nos quedábamos hablando de la Semana Santa, ¿no?, de lo importante también que es en su vida pues el tambor, las procesiones, el respeto entre una manifestación y la otra, para que nuestra Semana Santa pues sea grande, y podamos sentirnos siempre muy orgullosos. Y enseguida pues vamos a continuar con más contenidos. Como digo, hay muchísimas cosas que nos quedan por tratar en este programa. No nos dará tiempo a todas ellas, con lo cual tendremos pues que dejar la puerta abierta a otro programa. Venga, pues vamos a continuar. Nos quedábamos hablando de las procesiones, de los tambores. Nos decías que hay una idea primigenia de lo que es la Semana Santa, y todo lo demás son postizos, ¿no? Postizos. Es como ir poniendo aplicaciones dentro de algo original, ¿no? Y en este caso, bueno, pues centrarnos un poquito más. La Semana Santa en la parte profesional te ha dado momentos muy especiales, ¿no? Sí. Como por ejemplo, pues presidir esa procesión de Martes Santo con los queridos gorrinicos. Esa la he presidido 2 veces. 2 veces ya, ¿y Sí. eso? La primera como miembro de la asociación, Ah, bueno. y la segunda por la realización de los faroles que le puse, que son homenaje a Zamorano. Porque esos faroles, tú los mires de donde los mires, la base entre el farol y lo que es el trono, lo que es la mesa, hay una Z. Ajá. En todos. Y se hizo homenaje a Zamorano, porque es el único paso que está completamente hecho en Ellín. Trono, imagen. Imágenes. En la restauración, no sé yo si la han restaurado o no la han restaurado, o han metido algo fuera de Ellín, pero cuando yo lo hice era auténtico ellinero, que era el único paso, aunque está de la cruz que está hecha
por Zamorano y Paco Caza el trono, pero se le han metido cosas de fuera, en los adornos. Después el de la Misericordia está hecho en Ellín, imagen y trono, pero se le ha metido cosas de fuera, es decir, que la autenticidad de ellinero total no la tienen. Y yo creo que el único que la tiene es el Ece Homo. No, el trono es el Ece Homo, el trono es de por ahí, de por Murcia, no sé por dónde. Sí. Y entonces tiene la autenticidad del dinero, que es una cosa que había que potenciarlo. Si eso es, si se puede hacer y se puede vender, lo que hay que hacer es no destronarlo, y a la gente que nos estamos dedicando a esto, no ponernos trabas ni críticas tontas, que las críticas que se hagan, que sean constructivas para ir mejorando, para ir perfeccionándote más, para ir haciendo más grandes cosas. Porque aquí lo que hay que hacer grandes cosas con poco dinero. Con mucho dinero hago yo lo que haga falta, me da lo mismo, me encoge, porque aquí se presume mucho de conocer gente fuera de Ellín que hace cosas espectaculares y que las cobra muy caras. Y entonces, según te cueste, pues se va presumiendo más de lo que te ha costado fuera. Y lo bonito es un pueblo que tiene una Semana Santa que está declarada de interés turístico internacional. Ninguno de los dos bandos, ni la tamborada, ni lo que es las procesiones, tiene que presumir de que me la han dado a mí o que no te la han dado a ti. Lo que hay que hacer es decir, Semana Santa de Ellín declarada de interés turístico internacional. Porque los recorridos que tiene la Semana Santa de Ellín y los sitios donde va la Semana Santa de Ellín son únicos. Muy bien. Y entonces Alejandro, hay que potenciar Ellín. No te calles cuando yo coja el teléfono, hombre, tú sigue hablando, échame un capote. Venga, pues yo qué sé, yo que de esto estoy más pegado. Pues no va a ser la última vez que vengas, porque, no quieras, porque veo que nos vamos a quedar preparados para hacer 2 o 3 programas más. Pues cuando quieras venimos. Muy bien, más cositas, el tambor, vamos a centrarnos, a ver, espérate, antes de pasar al tambor. ¿En qué deberían mejorar las procesiones en Ellín? Alejandro, tú, así acabas de decirlo tú. Es coger el diccionario de la Real Academia de la Lengua y mirar lo que significa procesión. Y entonces eso, adaptárselo a las procesiones. Si en el Real Diccionario, de que no lo he leído, pero que me suena así, de que la procesión es uno detrás de otro, una distancia de 1,5 metros, y guardar de un orden y andar todo al mismo tiempo y pararse al mismo tiempo y darle una riqueza al centro donde se vean cosas hechas por gente de Ellín, dándole una riqueza, eso es lo que debían de ser las procesiones. Si no estamos inventando nada. Aquí el otro día se me ocurrió así hablando, bueno, de las cosas que yo pienso, que algunas veces adelantar, irte hacia el futuro, es retrocediendo. Porque tú tienes, por ejemplo, tú vas al médico, en cuanto tenga excesos de colesterol, en cuanto tenga un poco de triglicéridos y de glucosa o algún rollo de eso, lo primero que te va a decir es que andes. Y el ser humano ha inventado un coche para no andar. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que es bueno para la salud? Por retroceder, no avanzar, retroceder para andar, para encontrarte bien. Con el tema que está pasando con el tema del pan, que resulta que la fórmula buena es la de nuestros antepasados. Que si la masa madre, que si la harina, la sal y horno de leña. Y no le busquen más 3 pies al gato, que eso es retroceder para mejorar. Y eso es en el 90% de las cosas es retrocediendo. Ahora resulta que la dieta mediterránea es la ideal para la salud y para todo eso. Y resulta que te están diciendo que comas judías, que comas lentejas, que a mi madre la ponía yo, y no soy protestón de la comida, otra vez lentejas, pues yo ya estoy, que yo lo que quiero es saber. Lentejas, legumbre, bueno, la lenteja es una legumbre, un pan bien hecho, comer carne de vez en cuando, comer pescado, frutas, verduras, y la fruta la que te dé la huerta de al lado de tu casa. En ese momento. En ese momento, no te traigas papagayas de Nueva Zelanda porque tu organismo no
no conoce, no tiene los anticuerpos suficientes como para digerir alguna sustancia que le lleve eso. Y entonces es por donde van los tiros, que no hay que adelantar tanto, hay que respetar un poco, y con esto lo quiero yo decir, para la cosa de Semana Santa. La Semana Santa es una tradición, y las tradiciones lo que hay que hacer es no romperlas. Porque en cuanto haces cosas que no han hecho tus antepasados, resulta que es romper una tradición. Que haya que cambiar un itinerario por circunstancias o por cosas, pues está dentro de lo normal, de la evolución de una Semana Santa. Pero los orígenes es desfile procesional. Y si es un desfile procesional es con el máximo respeto, uno detrás de otro, corten los mínimos, y menos en este tiempo, que entonces el avanzar sí vale para comunicarte con el de adelante, para ver lo que tiene que hacer Gil en condiciones. Y que a todas las cofradías se le meta en la cabeza de que no hay una cofradía mejor que otra, sino la procesión es buena o mala según salga. No, la gente no critica a una cofradía y a la otra, critica la procesión en general, que es una representación de la Semana Santa de Jaén, que son todas las que salen, y entonces yo creo que no es tan difícil. Y lo de los tambores, que se pongan de acuerdo, si lo mismo que ha llegado los grandes fenómenos de lo mejor de la Semana Santa de Jaén ya han sido cosas espontáneas, y nos vamos a poner en el paso del Cristo miércoles santo por el Rabar, que no hay ningún problema en pasar. Hay el problema que no quiere nadie que se acabe, que es la gente que hay. Tienes lo de la Madalena con el resucitado en la Gran Vía, tienes la Callá, tienes la salida del Paso Gordo, tienes la subida del Calvario de los Tronos. Todo eso son cosas espontáneas que no estaban en el guión, y han salido pues esas cosas que merecen la pena, pues todas esas cosas se conservan. Y cuando hay una cosa que todas esas cosas interfieren en su desarrollo y resulta que no le dan la vistosidad que hay que darla, es al pueblo de Jaén el que le tiene que poner el remedio. ¿Qué hacen 15.000 tambores en el camino de las columnas sin andar? Cuando el camino de las columnas, cuando hay que pasearlo, es ahora, que es una preciosidad ver Jaén desde allí. Y procurar que ese camino sea un camino ajardinado, que sea que te recuerde a la pasión de Cristo, y hacer que se respeten las columnas, y que las columnas darle lo que hay que darle. Que como estamos en una sociedad más cristiana que de otra cosa, pues por lo menos que lo vea, y si hay alguno que tiene de otra religión o sus cosas, pues que se ponga lo que quiera, yo no estoy en contra. Y entonces eso es potencial. Lo que Jaén debe de ser un libro que se lea con los pies. Y de hecho hay muy buenas páginas, hay muy malas páginas también de ese libro, pero hay sitios preciosos. Y si ves el nombre de sus calles y el origen y todo eso, y entonces ya te vas relacionando. Y ahora que si tienes un poco así de amor arabesco, como a mí me pasaba, que cuando decían que si estaban los árabes por aquí, y entonces me encuentro la cultura árabe por ahí paseando por las calles de Jaén y escuchándolos, y algunas veces escuchas su música y todo eso, y te puede transportar en el tiempo, y como hay muchas casas que son originarias de ellos, que están hechas en el tiempo de los árabes y todo eso, es una experiencia bastante buena. Estás enamorado de Jaén, ¿eh? Yo sí. Estás enamorado de Jaén, de sus tradiciones, de sus procesiones, de su tambor. Y si está mojado, más. Sí, ¿y eso? Sí, ¿Tanto cambia en Jaén mojado? Mojado. Y el atardecer de Jaén, los atardeceres de primavera de Jaén, cuando lo poco que queda del castillo le da, cuando el sol ya, el futuro de ayer se está acabando, que empieza a acabarse, y empieza una riqueza cromática en el atardecer, y entonces se refleja el amarillo cambio en lo poco que queda de castillo, que parece el castillo que lo han puesto para esa tarde allí, que parece amarillo, y lo ves haciendo unos juegos cromáticos es una maravilla. Lo que pasa que nunca se ha cuidado la belleza urbana aquí en Jaén. Porque en la calle Huerto del Río es una de las mejores vistas que tiene Jaén, cuando vas andando. Se han preocupado de meter allí unas casas que te tapan la mitad del paisaje, te lo tapan todo, y ahí se ve la cúpula de los franciscanos, se ve la iglesia, se ve el rosario, los pinos, se ve los tejados del casco, los que quedan todavía de la época,
de teja árabe y todo eso, y eso es una maravilla. Lo que pasa es que la mitad te lo tapan. Ya. Como todo el convento de los franciscanos por la parte de atrás, que hay cosas que merece la pena ver, pues... A ti, Alejandro, te gusta mucho leer, ¿no? Sí. Tú, si vamos a tu casa, ¿qué tipo de libros encontramos? Pues mira, tiene, por ejemplo, la historia de España, la tengo. Tengo la fauna ibérica. Tengo historia del arte. ¿Qué más tengo? Tengo la enciclopedia salvaje. Tengo libros de ufología, un puñado. ¿De ufología? Sí, de ovnis y todo esto. De los ovnis y todo eso. Bueno. Pues claro que sí, si estamos hablando de Alejandro, por favor. Si estamos hablando de Semana Santa, tenemos que creer en los extraterrestres. Y eso, Y si no hablamos de otra cosa. ¿Qué tienen que ver los extraterrestres con la Semana Santa? Sí, porque nosotros la Semana Santa la celebramos a un señor que ascendió a los cielos. Y si asciendes, te vas de la Tierra. Y si te vas de la Tierra, eres extraterrestre. Sí, es verdad. Lo he visto así. Y entonces creo en los, más o menos en los extraterrestres, porque resulta que si nosotros fuésemos los únicos habitantes, bueno, somos los únicos habitantes que nos entendemos, porque hablamos entre nosotros y nos entendemos, y aunque tengamos muchos idiomas, pero al final estamos capacitados para entendernos unos a otros. Si nosotros fuésemos los únicos habitantes del cosmos, ¿para qué tantos planetas, tantas galaxias, tantas estrellas? ¿Para qué? No tiene sentido. Porque nosotros nos ponen la luna para hacernos románticos de noche andando por un camino polvoriento y viendo la luna. Y eso para ponernos morenos y ya está. Y el canto de algún alcaraván, que es el cholito ese que va cantando por las noches, que canta y todo eso, y te lo pasas fenómeno. Ya no te hace falta más nada. Sí, el sol. El sol, sí, el sol, por supuesto. Sol, una luna y la Tierra. Son la luna y nosotros, y ya, ¿para qué queremos más? Alguna estrellita para que sí, para distraernos allí, para... Pero es que... Tienes razón. Pues claro, entonces tiene que haber. Porque si estaban hablando de que el último hallazgo que han hecho está a 50.000 millones de años luz, pues fíjate. Ahí mismo. Fíjate, ¿quién lo diría, no? Que te gusta también esto de la ufología, de los... Sí, me gusta de los mucho. platillos volantes y de los extraterrestres. O sea, que tú crees que hay otros seres por ahí, ¿no? Pues claro. Pero ¿cómo Sí, no sí, es que nosotros nos basamos en 5 sentidos, que son los que tenemos. Pero todo el conocimiento humano tiene un límite y se sabe lo que se sabe y hasta donde se sabe, ya no. Y el objetivo del ser humano es saber sus orígenes y por qué y para qué está aquí, mientras estamos trabajando y malgastando la vida la mayoría de las veces. Yeah. Pero ¿qué objetivo hay aquí de saber el funcionamiento de las plantas? Porque hay que ver qué maravilla es que una mata eche un tomate y esté tan bueno. Hay motivos suficientes para estar creyendo en Dios todos los días, pero por donde mires. Tú eres muy cristiano tú, ¿no? Yo sí. Sí. ¿Rezas todos los días? Sí. A ver, ¿qué me vas a enseñar? Rosario. Que llevas 2 rosarios ahí en el Sí. cuello. Uno es de la Virgen de Lourdes y el otro es de Papa Juan Pablo II. Hechos en Belén. ¿Rezas por las mañanas o por las noches? Cuando me ves tú en el balcón estoy rezando. ¿Por la mañana? Sí. Bonito. Y cuando paseo al perro también. También. Porque es una técnica que tengo yo. Porque resulta que si yo me voy a pasear con mi perro, seguramente como no soy dueño de mis pensamientos, porque la cabeza normalmente no se adapta a la realidad, sino que ella tiene sus fantasías y se va donde no se tiene que ir la mayoría de las veces. Tiene vida propia. Y por eso me río yo cuando dicen de las libertades, que el ser humano es un ser libre. Digo, sí, en primer lugar es un esclavo biológico, que tiene la necesidad de comer, de hacer necesidades orgánicas, de descansar, y después tienes la autonomía de la cabeza. No te puedes garantizar ni siquiera ni una noche de sueño, ni con qué vas a soñar. Y entonces te vienen los políticos de turno hablándote de libertades. Digo, pues sabes tú que sí, que la libertad es coger una papeleta y echarla en una... Y entonces la autonomía de la cabeza. Y entonces yo cojo y aprovecho y me voy rezando un rosario. Y si de los 50 Ave Marías que tiene, en 15 o en 20 o en 30
me he centrado en el Ave María, resulta que mi cabeza se está centrada en el Ave María, entonces no, en cosas que no me gustan. Cuando voy pensando cosas creativas y entonces que me tengo que hacer algo creativo, que eso es lo más bonito que tiene el ser humano y es lo único que se parece a Dios es en eso, entonces cuando pienso cosas creativas, entonces prefiero no rezo. Ya. Pero cuando tengo algún problema de eso, que otra cosa que nos han enseñado, que hay problemas, los problemas no existen. Porque hay problemas que no tienen solución. Al no tener solución no es problema. No es un problema, claro. Y si tiene solución, tampoco es problema. Entonces es la cabecita la que no se va poniendo de acuerdo con la realidad y te va dando donde no... O sea que con la mente que tienes, novela seguramente encontraríamos poco en tus librerías, ¿no? A mí no, la novela es que lo que un tío piensa y lo que un tío dice y según en las condiciones que la escribe. Y aparte que mi cultura académica es nula, que yo no he ido a la escuela. Que te he dicho que antes, a los 12 años desaparecen mis notas. Mis notas académicas aparecen, a los 12 años desaparecen y entonces ya todo es que inquietud y aprender. Porque pasa con esto como con lo de la escultura. Una cosa es aprender tú y otra cosa es que te enseñen. Porque yo el problema que he tenido para ver dónde se coloca una oreja en un rostro humano, pues tengo que fijarme en muchas orejas y en mucha gente y mirar, y algunas veces me dicen hasta descarado. Porque me quedo a lo mejor a una muchacha mirándola de perfil a ver en qué situación le queda la oreja, si le queda entre la boca y los ojos, a la misma altura, y entonces todas esas cosas las tienes que ir aprendiendo. Te vas a una academia y enseguida te dicen, mira, este es el formato para hacer una escultura. Tú le haces aquí un redondel, le haces una raya en el centro. En el centro ese haces 2 ojos, y después en la otra mitad que te queda le haces otra raya y haces la boca, y la otra mitad que te queda, a partir de la raya de arriba le haces el pelo. Y todo eso te lo enseñan y tú llegas a hacer una escultura, da 4 golpes y lo sabes. Claro. Pero cuando tú lo tienes que aprender por ti solo, o la mano es dificilísima de hacer. Que te coincidan las falanges y todo eso y que parezca... Yo parece que ya voy logrando hacerla. He hecho varias y no me salen muy mal. Muy bien. Y entonces es eso, que tienes que ir aprendiendo en todo... Y en esto de lo que es la literatura de escribir, pues yo cojo y prefiero... Me gustan más los hechos científicos que estén afirmados y que digan, pues mira, esto es así. Ya. Bueno, te gusta lo científico por una parte, pero luego te gusta también... la teoría. La teoría y también conceder bastante espacio a la fe, aunque te gusten las cosas palpables, ¿no? Por lo que estoy viendo. Si porque tú te has sentado ahí, donde estás hoy en el programa, y lo primero que has hecho ha sido sacar unas cuantas cosas y dejarlas ahí pues sobre la mesa porque te sientes más a gusto, ¿no? Una cruz que me hice yo de la madera del trono del yacente, una cruz de Jerusalén, que llevo por aquí, bueno, lleva el aluminio, y la otra es de Santa Gema. Y llevo una Virgen de Lourdes, que la he decapitado varias veces, que se me ha caído y se le ha roto el cuello y se lo he pegado. Y te sientes más tranquilo, sí, ¿no? Teniéndolo esto presente en situaciones como esta. Es lo que decíamos de los 5 sentidos, que tiene que haber más cosas. Ya. Y si pensamos que la vida existe por el exterior, porque el ser humano vive gracias al exterior, a lo que recibe del exterior, tenemos que creer que hay algo y bastante. Concedemos algo entonces también al ser humano, algo habremos hecho bien, ¿no? ¿O qué? Por repoblar la tierra y hacer esto una maravilla. Sí. Claro. Lo único... Inventamos también la rosca, la rueda y el libro. El libro. ¿No? Vamos, los grandes inventos. Esto dices que los mejores inventos del ser humano han sido esto, ¿no? La rosca, que esto ahora lo explicas a los oyentes, la rosca, la rueda y el libro. Sí. Bueno, la escritura, ¿no? La escritura. A ver, ¿en qué te basas para hacer esa afirmación? La rosca es porque no está ausente en casi ninguna composición de ingeniería. En los coches, en todo lo que hagas, siempre va unido, la mayoría de las cosas van unidos con roscas. Por ejemplo, el motor de explosión es a base de roscas y de vueltas de ruedas. Que ahí te explico lo de la rueda y la rueda, si no paraba la rueda no había desplazamiento.
Aunque los aviones parece que no, pero bueno, que los aviones sin ruedas ni despegaban ni pegaban ni daba vuelta al motor. Y la escritura es una forma de comunicarse la sabiduría de las personas, unos a otros, y que te hablen tú antepasados. Porque te escriba un señor que hace 100 años te escribe un poema y que tú cojas el libro y que te lo esté diciendo a ti, te lo esté leyendo, eso es una maravilla. Alejandro. Y la forma de comunicación. Y la música, yo creo que de las artes es de la única que no me has hablado hoy. La música me gusta, no me he preocupado nunca de saber los compositores, la veo dificilísima porque yo no sé ni las notas del solfeo, no me preocupa nunca de saberlas. Me gusta, y normalmente lo que me gusta es la música clásica. Uh-huh. Tengo a todos los compositores allí, con mis discos que junté la colección del mundo, y tengo toda la música clásica y la estoy escuchando. Cada trono, pues a lo mejor le he dado 3 vueltas a los 50 discos aquellos que tengo. En cada trono estoy algunas veces ya, y ahora se me ha estropeado y casi no escucho, pero me gusta mucho la música clásica, lo que pasa que lo veo difícil. Que lo ignoro, que tengo mucha ignorancia hacia la música, no ignorancia de ignorar, sino ignorante de no saber. De saber más datos. De no saber. De no saber. El opus, no sé qué y no sé cuánto, pues todo eso a mí no me dice el alegreto de no sé qué y de no sé. No tengo ni idea. Ahora, pero lo que sí soy catedrático es en lo que me gusta y no me gusta. Yo soy catedrático en gastronomía en las cosas que me gustan, en la música que me gusta, en la pintura que me gusta, en los pueblos que me gustan. Yo ahí soy un catedrático de lo que me gusta. Claro. Nadie te conoce mejor que tú. Nadie me conoce mejor que yo. Esto me lo decía a mí un crítico de cine, que decía, bueno, empezaba a hablar de una película, y yo decía, pues yo la he visto y a mí no me gusta. Y pues ya está, esa es tu crítica. O sea, si yo puedo estar 1 hora echándole flores a un cuadro, a una película, a una canción, pero si al final a ti no te gusta, da igual todo lo que yo diga. Tu mejor crítico eres tú. Y ya sabrás tú si te gusta o no te gusta. Ahí va lo que te he dicho yo antes, de cuando haces las cosas que te gustan y cuando estás con cosas creativas, te lo pasas bien, y entonces los demás es añadido de llegar y presentarlo en sociedad y que le guste o no le guste, pues entonces ya va en cuestión de gusto, porque si todo el mundo tuviese el mismo gusto, nos habíamos casado todos con la misma. Tienes razón. Bueno, nos vamos quedando sin tiempo, vamos llegando al final del programa. Alejandro, no sé, un poco así por hablar del futuro y terminar de forma un poco coherente, ¿qué es lo más inmediato que tienes para ofrecernos próximamente? Lo más inmediato que tengo es hacer feliz a mis hijos y a Marisol. Darle desde aquí un recuerdo a mi Jandri, a mi Mariano, a mi Pilar María, a José Gravier y a gran figura del nieto Jandri. Jandri el nieto. Le habéis puesto también a Alejandro, sí, pero bueno, qué originales. Vamos por la 5ª generación. Y a Maite, su madre, que lo tiene en algodones, que el nene es una joya. Como debe ser, como debe. ¿Cómo va a tener a su hijo? A todos estos que estoy mencionando, y a mis hermanas, mi hermana Mari Carmen, mi hermana Angelita, mi hermana Chari, a mis sobrinos, a Juan, a procurar hacerlos felices todo lo que pueda, y a mi hermano Fran y mi Pedro. Tener los menos problemas con ellos que pueda, que son ninguno. Que a veces es difícil, pero se puede conseguir, ¿no? Al fin y al cabo, como uno no es Dios, se calla y se termina. Efectivamente. Hay veces que, bueno, pues simplemente si crees que algo va a hacer daño, pues te lo callas y ya está, porque han pasado los años, pero esos hermanos siguen siendo tus hermanos, claro, con los que jugabas de pequeño, claro, con los que tantas cosas en común tenías. Yo no tengo problemas con ellos, ni económicos ni verbales. El hombre está capacitado para mentir. Por lo tanto, la mayoría de las cosas se las inventa para quedar bien. Claro. En una conversación se inventa un montón de cosas para quedar muy bien delante del personal, las cuales son mentiras. De las preocupaciones, pues más del 90% de las preocupaciones que tiene el hombre que influyen en su carácter, resulta que no van a pasar y son mentiras. Porque los miedos, ¿qué son los miedos? Pues cosas que pueden pasar, no que han pasado. Claro, si ya han pasado ya no le tienes miedo, porque... Claro. Claro, entonces resulta que estás discutiendo, por si mi hermano me dice que yo soy un mandinga que podía tener no sé qué y no sé cuánto, pues muy bien. Pues ya está. ¿Se han dado cuenta por qué decía yo cuando lo presentaba
que no sabía muy bien cómo presentarlo y que yo lo presentaba como un filósofo, sin titulación, pero filósofo. Y ya se dan cuenta, seguro, a lo largo de esta entrevista, por qué decía esto. Y de eso de cosas de trabajo, pues... Como me gusta la naturaleza, que me gusta mucho, porque a mí cuando me dio por la naturaleza, lo primero que hice fue comprarme libros y la guía de los pájaros, de los reptiles, de los insectos, de los moluscos, los caracoles, las conchas, las huellas, los árboles, los arbustos, de todo eso tengo guías, y entonces cuando me voy al campo, pues me procuro antes llevaba al campo y me llevaba la guía, y entonces identificaba las plantas, los pájaros, y gracias a eso pues iba conociendo las especies, que es lo que quiero retornar ahora. Hacer eso cuando me vaya a pasear, pues llevarme mi mochila, mis prismáticos, mi lupa y mi guía. Bueno, ya no se llevan guías, ahora con el teléfono. No utilizo el teléfono. Pues utilízalo más. No, tienes todas las guías ahí metidas en el teléfono. Lo utilizo para cuando me llaman. Sí, y no siempre. Y no siempre. Porque si no conozco el número no lo cojo. y después de escultura, pues ahora mismo estoy con esto del resucitado, estoy con la Virgen de la Cruz, que la tengo casi terminada, policromarla y hacerla, que la Virgen es de 1,20, y un muchacho que estoy haciendo también, una cosa que hay para los hermanos de la Cruz Blanca, que lo tengo también a medio, que veremos a ver cómo terminamos, porque eso lo tengo ya casi terminado y lo tengo que terminar. Porque los últimos años, como Marisol tuvo ahí un pequeño accidente, y el año pasado, pues eso me ha atrasado bastante, y quiero terminarlo todo eso. Y después por seguir haciendo cosas nuevas. Lo mismo quiero hacer un crucificado, un Jesús resucitando, y todas esas cosas. Pues Alejandro, aquí estaremos para que nos vayas contando todo eso y mucho más, que seguramente estarás, como siempre, muy, muy activo en todos los aspectos. Ha sido un placer contar contigo esta mañana. Ya te noto más tranquilo. Has empezado un poquito nervioso, pero después te has relajado pronto. Claro. Ya te decía yo, sí, esto es una charla como tantas que hemos tenido. En cuanto se han abierto las puertas de la memoria, ya han empezado a salir, ya está. Es que no sabía yo cómo iban a estar. Digo, lo mismo hay algunas que no están engrasadas todavía y le va a costar salir, pero no. O tenía doble vuelta la llave, pero no, al final has terminado muy tranquilo. Podríamos seguir, a que sí, te he dicho yo, pues hasta las 10, pero muchacho, ¿cómo tanto tiempo? Porque de eso de los libros que hemos dicho antes, pues yo qué sé, pues... Ya, pues lo que vamos a hacer, Alejandro... De pintura, de escultura, de pintores, de la naturaleza tengo, yo qué sé, y de estos antiguos también tengo otro puñado. Lo que vamos a hacer, puede que 2000 y pico libros tenga. Fíjate. Como no podemos seguir hoy, lo que hacemos es dejar puertas abiertas también para cualquier otro momento. Será bueno que vuelvas a estar con nosotros y ya nos centramos quizás en alguna cosita más, ¿vale? Vamos a hablar de la naturaleza. Vale. Gracias, Alejandro Barra, hoy nuestro invitado en los desayunos de Solo Radio. Un placer y hasta pronto. Muchas gracias y vamos a cuidar del pueblo de Ellín, que es muy bonito. Buen mensaje para terminar. Vamos a cuidar de Ellín, claro que sí. Y esto lo dice pues un ellinero de pura cepa, aunque haya nacido en Sevilla. Como decía aquel, los ellineros nacen donde quieren y ya está. Hasta aquí tiempo de los desayunos. Nuestra programación continúa. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.